Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Han sido 2 semanas bastante convulsionadas con respecto a lo que sucede en la macrozona sur, específicamente en la provincia de Arauco. La semana pasada se produjo la detención de Héctor Yaitul. Comenzamos esta semana también con este grave ataque incendiario ahí en Contulmo, con heridos, mucha destrucción también de inmuebles. Bueno, ayer también se ingresó una querella por el grave atentado que les comentábamos y esto ha causado bastantes reacciones. Para comentar toda esta contingencia, para saber qué es lo que va a venir dentro de los próximos días, es que ya estamos en contacto con nuestro entrevistado, es el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro. ¿Cómo está, delegado? Gracias por acompañarnos. Buen día para ti, Ángel y Leslie. Tengo entendido que están por ahí, sí, ¿no? Así que un abrazo buenos de acá, días. desde el Cono Sur. Sí. Delegado, yo ya lo decía, han sido días con bastantes informaciones, también bastante trabajo. Ayer se presentó esta querella. Cuéntenos un poco si es que se puede hacer un balance, por denominarlo de alguna manera, respecto de estas situaciones y cuál también es la percepción que usted tiene respecto de estas situaciones y lo que está ocurriendo también ahí en la zona. Bueno, es conocido que el Cono Sur ha estado viviendo hace bastante tiempo una situación de violencia que a juicio nuestro está vinculada a un tema de fondo, que es el robo de la madera. Eso ha generado a juicio nuestro la aparición de grupos que no son representantes de las comunidades mapuches ni tampoco representan la causa mapuche, y que son parte de un ilícito que enriquece y que por lo tanto ha generado la situación que todos estamos conociendo. Y es por eso que es lo que se ha estado trabajando con fuerza con la constitución del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, es precisamente enfrentar de manera frontal este ilícito para cortar no solo a aquellos que ejecutan acciones de violencia, sino que a aquellos que promueven esas acciones de violencia a través de la ruta del dinero y que va, por lo tanto, estrangulando a la provincia de Arauco. Y en este trabajo que se está haciendo en el Consejo contra el Crimen Organizado, se trata también entonces de ir no solo en la búsqueda de aquellos, como te digo, que provocan el hecho directamente violento, sino que aquellos que están vinculados, y yo les llamo los empresarios del ilícito, que se han enriquecido a costa de la violencia y a costa de la pobreza en la provincia de Arauco y que buscan transparentar o blanquear sus ilícitos a través, digamos, de la causa mapuche en particular. Eso a juicio nuestro el tema de fondo y por tanto nuestro ataque frontal es precisamente buscar desorganizar a través de la ruta del dinero a aquellos que se han enriquecido. Y por eso hay una variedad de instituciones del Estado que están actuando, que están organizando, que están coordinándose, de tal manera que podamos cortar el flujo principal de abastecimiento del ilícito, que es precisamente ese dinero con el cual se compra el armamento, se provee de armamento y se generan estas situaciones tan complejas en el territorio. Ahí, delegado, ¿cómo explica entonces también, por ejemplo, la detención el día de ayer de Ernesto Yaitul, ¿cierto? A propósito de la investigación de un ataque incendiario que si bien ocurrió en Los Ángeles, pero evidentemente entonces no podemos separarlo a él de lo que significa la causa mapuche. Insisto, intentar establecer la relación entre la causa mapuche y los ilícitos. Por eso digo que lo que se busca es levantar una causa para transparentar el ilícito. Las causas mapuche las llevan a cabo las comunidades mapuche. Y las comunidades mapuche, te lo puedo asegurar, casi el 100% de las comunidades están hoy día poco a poco articulándose nuevamente en función de mesas territoriales para resolver precisamente los problemas que tienen que ver con su vida cotidiana, con el mejoramiento de la calidad de vida y por supuesto también en la demanda histórica que tiene que ver con un reconocimiento constitucional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la deuda histórica y que tiene que ver con recuperación de tierra, etcétera. Pero ese canal y ese petitorio y ese levantamiento de demanda lo hacen a través de sus comunidades, a través de sus mesas territoriales, no a través de grupos que buscan representar, no a través de transparentar la vocería de la causa mapuche, cuando en realidad detrás de eso está el ilícito. Y si uno observa, por lo tanto, los eventos que se realizan son ilícitos. En el caso de lo que ocurrió en la comuna de Contulmo fue un atentado directo a la vida de las personas.
qué causa mapuche efectivamente es la que representan, cuál es el discurso de fondo que en realidad pretenden, ¿no es cierto?, establecer cuando están atacando la vida de las personas. O sea, no hay ninguna relación entre lo que ellos quieren representar y lo que realmente realizan en la práctica. Entonces uno lo que tiene que ver es qué es lo que realizan en la práctica, y lo que realizan son atentados quemando maquinarias, que significa una actividad productiva para la provincia de Arauco, atentando con el trabajo de los trabajadores que pierden su fuente laboral. ¿Qué discurso efectivamente uno pudiera honrar desde el punto de vista, digamos, de lo que ellos señalan, cuando en realidad, insisto, no representan a las comunidades mapuche ni representan al pueblo mapuche? Ahí en ese sentido, entonces, ¿usted coincide con la delegada Dresner en justificar el que no se haya invocado la ley antiterrorista en esta querella presentada ayer, delegado Toro? Lo que uno tiene que observar efectivamente cuáles son las causales que fueron invocadas en la querella presentada, y son 5 causales que son bastante fuertes. El tema, por ejemplo, de la causal de incendio es un delito grave, el homicidio frustrado es un delito grave, y por lo tanto cuando uno observa cada una de los elementos que fueron presentados como querella, a juicio nuestro y a juicio, digamos, de la unidad jurídica, de la discusión interna, la verdad es que compartimos que es la medida más fuerte que nos permite perseguir y encarcelar a aquellos que cometen estos ilícitos. ¿No es terrorismo lo que ocurrió en Contulmo, entonces? Nosotros seguimos diciendo que estos son personas delincuentes que están vinculados al robo, que no tienen ninguna ideología detrás, que no tienen ninguna causa detrás, que simplemente es fundamentalmente delincuencia con consecuencias graves, que usan la violencia para esto. Delegado, usted menciona también respecto a lo que sucedió el día lunes, que esto fue un atentado a las personas. Llama mucho la atención además que estamos hablando de adultos mayores, ¿cierto?, los que fueron víctimas de este atentado. ¿Qué pasa con la seguridad de las personas que viven en la provincia de Arauco? Porque ante este hecho, evidentemente, ¿cierto?, se complica la sensación. Finalmente fue horrible lo que pasó el día lunes, las imágenes también que se pudieron transmitir también posterior a lo que sucedió, ¿cierto?, son bastante complejas. ¿Cómo queda también la sensación de seguridad de que esto no le va a volver a pasar a nadie más? Es evidente que nosotros no podemos asegurar que no vuelva a pasar. Es un tema complejo, por eso lo estamos enfrentando como tema complejo. Para eso se han articulado una serie de acciones desde hace mucho tiempo que hemos estado trabajando efectivamente de manera multidisciplinaria, multifacética, de tal manera que entendemos que la seguridad en la provincia de Arauco y de las personas que sufren estos atentados no pasa, digamos, solamente por el establecimiento del estado de excepción, ni poner más policías ni fuerzas armadas. Nosotros hemos dicho, aunque pusiéramos todas las fuerzas armadas, todas las fuerzas armadas en Chile, toda la fuerza carabineros en Chile, toda la policía de investigación en Chile, en el territorio, es sumamente complejo porque la provincia de Arauco tiene 2.200 kilómetros de camino, y al interior entre Tirúa, Cañete y Contulmo tenemos 1.200. Entonces es evidente que no es posible vigilar todas las rutas, ni vigilar todos los puntos, etcétera. Por eso que la multiplicidad de acciones son las que van a ayudar y colaborar a resolver este tema. Y en esa multiplicidad de cosas está el estado de excepción, la presencia policial, pero también está dotar a las policías de lo que nosotros hemos denominado tiempo de reacción. Cuando ocurre un evento tenemos problemas para llegar con velocidad, porque de Cañete o de Los Álamos, donde está sentado la base, para llegar a Tirúa son cerca de 90 kilómetros, para llegar a Contulmo cerca de 80, y por tanto, aunque uno tenga puestos base, la velocidad de los vehículos con los que tiene la policía son blindados, tienen que ser blindados, pero además son muy pesados y por tanto corren a una velocidad que hace imposible llegar en tiempo, digamos, prontos. Por eso entonces que lo que se ha estado haciendo es la adquisición, ¿no?, de vehículos como camioneta 4x4 blindadas, que le permita dos cosas: uno, adquirir velocidad; dos, en realidad 3 cosas: dos, poder ingresar a los caminos rurales que son complejos con camionetas, digamos, por tanto de mayor velocidad y con capacidad para ingresar a esos lugares; y tercero, que también les provea protección a las policías en función de estar blindados. Eso se está trabajando. Se está haciendo un proceso de dotar de cámaras técnicas las rutas, de colocar pórticos para la lectura de patentes. Y por otro lado, digamos, se está fortaleciendo la inteligencia, de manera de tener mejores pruebas, tener mayor información. Se está trabajando el fortalecimiento del Ministerio Público, cooperando desde el gobierno para que el Ministerio Público
se dote de mayores herramientas, de mayor elementos, de mayor contingente, de tal manera que podamos no colaborar para que el Ministerio Público pueda desarrollar su tarea. Es decir, es la multiplicidad de acciones son las que van, a juicio nuestro, generar mayores éxitos y por lo tanto no es una sola tarea, sino esa multiplicidad. ¿Y cuándo se va a ver reflejada esa multiplicidad de acciones? Porque el estado de excepción ya lleva varios meses. Y esta semana también el subsecretario Monsalve indicó, el estado de excepción no ha logrado responder con la prontitud que se requiere. ¿Usted coincide con eso? ¿Y cuándo se va a ver reflejado esta multiplicidad de acciones? Lo que pasa es que uno espera que cuándo se va a ver. O sea, yo te digo, a ti te producen, no sé si en tu barrio donde vives, en tu sector donde vives, tienes robo, tienes encerrona, y tú puedes decir cuándo se va a terminar eso. Son temas complejos que requieren efectivamente, insisto, esta multiplicidad. Lo que se refería el subsecretario cuando señaló esto, un poco tiene que ver con la respuesta anterior. La base que está instalada en Los Álamos hace que tengamos problemas de tiempo de reacción. O sea, tenemos que cortar los tiempos de reacción para poder llegar con mayor velocidad. Y por lo tanto, mientras se está haciendo la adquisición de estas camionetas que van a dotarse a todas las policías acá en la provincia de Arauco, de todas estas herramientas y mejores equipamientos, drones, etcétera, mientras está en el proceso de compra, no es llegar y comprar las camionetas. Te quiero decir que es cosa curiosa, pero nos costó mucho comprar camionetas blindadas, producto, digamos, que en el mundo se necesitan, al parecer, en muchos países, porque no había así un stock tan rápido. Al final se logró encontrar una empresa que tenía posibilidad de abastecer y en eso se hizo las compras. Entonces, pero todo eso requiere tiempo para que lleguen, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta entonces con los hechos que ocurrieron en Contulmo esa noche es que tenemos entonces que, mientras tanto, generar una modificación quizás en el estado de excepción en términos de a lo mejor establecer otras bases, las bases a lo mejor en Contulmo y otra base en Tirúa. Ahora, establecer nuevas bases también tiene su complejidad, porque instalar, por ejemplo, la base central que tuvo Los Álamos nos costó un poquito, porque algunas entidades como las municipalidades, con los temores que tenían, no quisieron poner algún colegio o algún gimnasio para la instalación de esa base de Fuerzas Armadas, y tuvimos que instalarla, por lo tanto, en el COP de Los Álamos, ¿no? Y instalar otras bases en Curayirahua, o sea, en Contulmo y Tirúa, significa, por lo tanto, establecer dónde se van a alojar, cómo van a comer, dónde se van a alimentar, cómo van a llegar, cómo van a dormir, etcétera, de tal manera estar más cerca. Pero es una decisión que la va a tomar en el transcurso de esta semana el subsecretario, por eso se iba a reunir con la ministra de Defensa, con el jefe del Comando Conjunto, más la general de Carabineros y el director prefecto de investigaciones, para ver cómo entonces a lo mejor en función de mejorar la capacidad de reacción, esa es la lógica, capacidad de reacción, pudiéramos acercar dos bases más cerca, digamos, del sector urbano de Contulmo y Tirúa. A eso se refería con este concepto de hacer alguna modificación del estado de excepción, que tiene que ver con la acción misma, más que con el concepto de estado de excepción. Ahí, delegado, también esta semana han pasado situaciones que han sido reconocidas que pueden incentivar, ¿cierto?, algún tipo de represalia, como fue la semana pasada la detención de Héctor Yaitul, anoche también de Ernesto Yaitul, hechos de violencia, y el domingo tenemos una elección que además es con voto obligatorio. Como en el fondo también hoy día se está trabajando, se indicó que no iban a haber medidas particulares de seguridad para la provincia de Arauco, pero algunas personas también temen, por ejemplo, los desplazos en un lugar donde además los locales de votación, a diferencia, ¿cierto?, del Gran Concepción, sí o sí quedan más alejados y hay que desplazarse. ¿Cómo se va a trabajar también ahí para que la participación no se vea afectada por la contingencia con estos hechos de violencia últimos? A ver, yo quisiera también señalar que la imagen que a veces tenemos, que prácticamente no se puede transitar y no se puede caminar en la provincia de Arauco. Yo creo que también hay que ser bastante serio en establecer de que aquí no es que estemos viviendo en un caos, estamos viviendo hechos de violencia territoriales en puntos concretos, pero uno puede vivir acá, puede transitar, puede caminar. En el caso, por ejemplo, el mismo estado de excepción, lo que ayudó mucho es que cuando se estableció el estado de excepción tuvo una lógica. Una fue habilitar las rutas, porque nosotros lo que teníamos en las rutas de la provincia de Arauco, en particular en un sector de la ruta 160 y un sector y las rutas P72 y la P60, que son las que unen a Tirúa con Cañete y Contulmo con Cañete, eran los asaltos permanentes. Recordemos que ahí se robaban vehículos fiscales, vehículos empresarios, de instituciones, prácticamente constantemente, y por lo tanto no había seguridad para transitar, y ahí y además a los riesgos de abastecimiento, los camiones, los vehículos de abastecimiento no querían llegar a la zona, de todo tipo.
y por tanto el estado de excepción tuvo un eje central, digamos, cómo resolver esa situación. En segundo lugar, tenía para favorecer a los camioneros, no al transporte, digamos, de madera, que ellos se paralizaron fundamentalmente por los riesgos que significaba transitar en la ruta. Y por lo tanto, en función de eso, surge el estado de excepción para el cuidado de la ruta, dar seguridad en la ruta para que la gente pudiera transitar libremente, etcétera. Y si uno evalúa, por lo tanto, los resultados a partir del estado de excepción para el cuidado de la ruta y asegurar que el transporte, digamos, pudiera pasar tranquilo, la verdad es que hemos tenido resultados positivos. Hoy día tenemos cero intervención de robo de vehículos y de asalto de vehículos en la ruta, en las 3 rutas que te he señalado. Y por lo tanto, esto asegura que la gente puede concurrir de manera tranquila al lugar de votación. Nosotros tenemos las medidas necesarias en coordinación permanente con Carabineros, con la Armada y con investigaciones respecto, digamos, a que el día domingo sea una fiesta ciudadana y por lo tanto toda la gente tenga la accesibilidad y la seguridad de concurrir al lugar de votación. El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, conversando acá en Mesa de Noticias, haciendo un barrido de lo que ha sido estas últimas semanas ahí en el territorio y por supuesto lo que viene de aquí en adelante, sobre todo con esta instancia del domingo 4 de septiembre con el plebiscito y también cómo va a poder la gente de la zona participar en este evento, en esta instancia. Delegado, muchas gracias por estar en Mesa de Noticias y seguramente nos vamos a estar contactando muy pronto. Ya. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, delegado. Bien, bastantes informaciones ahí nos entregaba el delegado, también algunos lineamientos. Lo cierto es que la zona ha estado bastante convulsionada, ha habido mucha información y claro que hay preocupación sobre todo por quienes viven, transitan y desarrollan sus actividades ahí en la zona. Ayer hablamos con Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, y él planteaba cierto esta sensación de inseguridad también por el contexto también de la elección del día domingo. Recordemos que ya es una situación que en general, cierto, esta elección ha generado un poco de polarización y evidentemente además con el contexto de lo que ha pasado en los últimos días, evidentemente para quienes viven en la provincia de Arauco hay un temor, cierto, independiente de este despliegue que es totalmente lícito de que a lo mejor pueda pasar algo ese día.